Que en Él nada es imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de Mario Muy bien. Vamos a orar primero para los que ven la televisión, que puedan acceder a la conversión a través de esta oración. Ustedes que miran por la televisión, por internet, oren conmigo y la iglesia puede acompañar en este momento y digan así: Señor Jesús, en esta mañana, en este día, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y ahora pueden recibir esta palabra, porque la palabra de Dios es para los que están vivos. Usted nunca le va a hablar a un muerto, ¿verdad? Usted no se sienta con un muerto y le está hablando a un muerto. Bueno, por eso la gente que le recibe a Cristo son activados espiritualmente y la palabra es un nutriente poderoso. Y la Biblia nos habla que el camino a Sion, todavía no estamos terminando esto porque son varios capítulos importantes, nos lleva a una posición. En Sion es donde usted llega a Sion invitado por Dios y recibe, ¿verdad?, el reposo y puede revelar la autoridad y el poder de Dios. Por eso si vamos al libro de Hebreos capítulo 12, rápidamente, dice la Biblia en 12:28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud, mediante ella, que es la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios nos invita a recibir ese reino y cuando nos invita, la Biblia dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado. Y habla justamente en Apocalipsis dos ingredientes muy importantes. Entender que los tibios no pueden acceder a la presencia de Dios, no pueden acceder a sentarse en el trono con Dios, y tampoco los que no tienen visión. Por eso habla en Apocalipsis de que tenemos que comprar oro refinado y también comprar colirio para que nuestros ojos no sigan velados y podamos ver el propósito a lo cual nosotros fuimos llamados e invitados por Dios. Si usted está invitado por Dios para recibir un reino inconmovible, es lo que va a hacer afirmar su vida, su familia, su trabajo, su empresa, todo lo que usted hace. ¿Y por qué Sion? Si vamos primero, el primer punto que yo quiero revelarle es la ciudad. En 1 Reyes 8:1, rápidamente, si podemos leer 1 Reyes 8:1, la Biblia dice así, 8:1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de la tribu y a los principales de la familia, a los hijos de Israel, para traer, ¿qué cosa? El arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Por eso el arca del pacto se establece en esa, donde está la autoridad de Dios, donde está la presencia de Dios, donde está el trono de la misericordia, y está en Sion, es la ciudad de David. ¿Por qué la ciudad de David? Porque David fue un hombre que llegó a Sion y fue un precursor para llegar hasta Sion, enseñándonos a nosotros cómo nosotros podemos acceder a ese nivel de revelación en nuestras vidas. También en el Salmo 2:6, la Biblia dice, el Salmo 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre ese santo monte. Y señores, todos nosotros hoy estamos invitados a ir al monte del Señor. Venid, subamos al monte de Jehová. Vamos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque de ahí también nosotros podemos cogobernar con Cristo. Por eso ustedes van a ver que el anticristo es su anhelo y su deseo profundamente para engañar al mundo y gobernar el mundo,
es de llegar a una posición, y eso está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo, vamos a ver dónde está eso, ustedes van a descubrir eso rápidamente, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, primero vamos a leer desde el capítulo, Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, él va a anhelar venir, pero ¿en qué lugar va a ir él? A la Jerusalén actual, a la que estamos viendo nosotros. Él va a tratar de llegar hasta Jerusalén en el nuevo templo que los judíos van a reconstruirlo muy pronto para que este señor anticristo vaya y se siente, porque él sabe que el que llega a ese lugar tiene la capacidad de gobernar el mundo. ¿Entienden lo que digo? Tiene la revelación de la autoridad y el poder, y ese va a ser el anhelo. Pero la Biblia dice que nosotros no nos vamos a esa Jerusalén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, para recibir el reino de parte de Dios y gobernar y establecer el dominio sobre todos nuestros enemigos. Y tus enemigos no son tu vecino, tu suegra, tu suegro. Tu enemigo pueden ser las enfermedades, las dolencias, la amargura, todo eso que viene a destruir tu hogar. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12 que nosotros para recibir el reino tenemos que, en Hebreos 12, versículo 22, dice que, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, versículo 23, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos, hechos perfectos. Señores, la Biblia dice que cuando usted reciba a Cristo, el acto de la regeneración inmediatamente le trae un estado de perfección espiritualmente hablando. Pero usted tiene la responsabilidad ahora de renovar su entendimiento y entender que su proceso es ir hasta Sion y llegar a acceder la autoridad de Dios, recibir el reino inconmovible, recibir el poder de Dios para revelar a la humanidad. Pero vimos también en Isaías 35:8 que el camino de santidad nos llevaba a Sion. ¿Por qué el camino de santidad nos lleva a Sion? La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la Biblia así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué cosa? Verá, dice. Entonces nuestro anhelo debe ser de que nuestro proceso es ir y ver a Dios. Por eso que Moisés fue el hombre que hizo las cosas más tremendas que hemos escuchado en la Biblia. ¿Por qué? Porque él llegó a verla a Dios. Y para verla a Dios, ¿qué tuvo que hacer Moisés? La Biblia dice que fue invitado toda la nación de Israel, pero no quisieron santificarse. Entonces le dijeron a Moisés, subite vos y contanos lo que Dios te dice. Hoy día no es ese monte al cual nosotros subimos. Hoy día la Biblia dice que Dios busca, ¿quiénes? Adoradores en espíritu, dice, y en verdad. Por eso usted tiene que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la adoración en espíritu? ¿Cantar en lenguas? Sí, es parte de aprender a cantar con nuestro espíritu. Pero señores, para adorar a Dios, la adoración a Dios está expresada a través de la obediencia de cada uno de nosotros a su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida, y la verdad también es su palabra. Esa palabra que es la verdad produce la libertad en la vida del individuo y le introduce a un nuevo nivel de revelación donde puede ver el rostro de Dios. Por eso esa santidad es tan importante y Dios nos está invitando a eso. Pero ¿cuál es el problema con muchos de nosotros? Muchas veces dice la Biblia en el versículo 15 de Hebreos 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esa gracia es la capacidad de tomar la plenitud, el pleroma de Dios, la plenitud. ¿Y dónde está eso? En el libro de Juan, en el capítulo 1, el Señor nos invita a nosotros a tomar de su plenitud.
Y es gracia sobre la gracia, que es un favor de Dios, que todos aquellos que por la fe acceden a esa plenitud. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, dice. Entonces, tomamos del pleroma, que es, tomamos de la obra completa de Cristo. Recibimos cuando nosotros en la santidad accedemos a la presencia de Dios en nuestra búsqueda intensa de agradarle a Dios y no a los hombres. Entonces usted en su obediencia radical dice, yo estoy comprometido con la palabra de Dios, estoy comprometido con el Espíritu de Dios que es su palabra y con la verdad de Dios. Eso produce mi libertad. Pero en el camino, en el trayecto, hay 1000 cosas que nos estiran. La influencia familiar, la influencia de los vecinos, la influencia de los amigos, romper con la estructura social que muchas veces le impide a la gente florecer espiritualmente y se mantienen bajo la tradición humana y bajo el engaño humano para que no accedan a esa plenitud que es el pleroma de Jesús, la plenitud, que es un favor que usted no se merece, gracia sobre gracia, esperanza contra esperanza. ¿Por qué? En Romanos 4 habla de la esperanza contra la esperanza, que cuando se terminó la esperanza del ser humano, Dios habilitó una esperanza nueva que fue Jesús. Amén. Aleluya. Cuando terminó la gracia del Viejo Testamento, Dios estableció una nueva gracia, que es el pleroma, que es el ser completo en acceder al rostro de Dios. Y señores, la santidad es despojarnos de nuestros corazones todo lo que no le agrada a Dios en tu vida. Pero el problema es que nosotros, como Esaú, tenemos problemas en nuestras vidas. Dice la Biblia en Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean, ¿qué cosa? Contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cómo usted vende su primogenitura? El derecho de ser bendecido el doble, el derecho de llevar el arca, el derecho de recibir la revelación, el derecho de poder acceder todos los privilegios del primogénito, de entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo puedo vender hoy día en el siglo XXI? Yo le voy a mostrar. ¿Cuántos de ustedes cuando tenían que buscarle a Jesús, pero vinieron otros y le dijeron, te estás volviendo loco, estás un fanático? Lees demasiado la Biblia. En la casa de mi esposa, su familia, su mamá le dijo eso. Estás loca. Le dijo, lees demasiado, te va a enloquecer. ¿Para qué estás haciendo? Estás cambiando de religión. Entonces en el corazón se divide y entonces ella pudo haber vendido su primogenitura accediendo a la presión de su mamá que le decía, te estás volviendo loca. Y pudo acceder vendiendo su primogenitura para quedar bien con su mamá, pero ella decidió meterse en su cuarto, arrodillarse delante de Dios, buscarle a Dios y decirle, Señor, abre los ojos de mi familia. Y en ese proceso su madre está convertida, su hermana está convertida, su familia, su papá se bautizó, rompieron estructuras, aleluya. ¿Pero por qué? Porque fuimos realmente decididos a romper con la estructura religiosa, con la presión social. Pero Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Y señores, ¿qué es un plato de lenteja? Algo que pueda satisfacer por un momento para remover una necesidad instantánea en tu vida, para satisfacer un momento. Pero dice la Biblia que por ese plato de lenteja le costó a Esaú su primogenitura. Y dice la Biblia, ¿por qué? Porque vino Jacob y le dijo, yo quiero tu primogenitura. Quiero decirte que el diablo está para robar, hurtar y matar y destruir. Él quiere que no tengas el derecho de los primogénitos.